Ya. Ante todo, buenas tardes, Andrés. Gracias por querernos ayudar con este trabajo. A continuación, te vamos a dar una entrevista, por así decirlo, sobre lo que es la psicología educativa en tu rama. ¿Está Ujú. bien? Sí, claro. Ya, Eh, sí, dime. no, perdón, te corté, dime. Ya. No, nos presento, somos el grupo número 8, con mi persona, Carlos Ángel González, mi compañero Víctor, mi compañera Sabrina y Diana. ¿Qué tal? Mucho gusto. Ya, a continuación, mi compañero Víctor te va a hacer unas preguntas. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, psicólogo Andrés. Primero, ¿podría brindar sus nombres y apellidos, por favor? Sí, Andrés Dávila. Andrés Dávila. Ok, le voy a hacer unas preguntas y acerca de su... primero, eh, Perdón, te escucho un poco entrecortado, no sé si soy yo. ¿Ahora me escuchas? Sí, ahora sí, mejor. Ya, listo. Quisiera preguntarte cuál es tu formación académica y profesional en el campo de la psicología. Claro, bueno, yo soy psicólogo clínico, estudié en la UPC la especialidad de clínica. Eh, Esa es mi formación. Hice prácticas en el Hospital del Niño y hice mi internado en la UPC durante un año. Listo. Bueno, ¿cuánto tiempo has estado practicando como psicólogo y en qué tipo de entornos has trabajado? A ver, trabajé en el Hospital del Niño durante el verano del 2020, justo antes de la pandemia. Hice mi internado del 2021 hasta, desde 2020 a mediados hasta mediados del 2021. Y desde el 2020 también, desde que comenzó la pandemia más o menos, vengo trabajando en el Franco Prano, es un colegio, como psicólogo educativo. Y bueno, más que todo en el área de con estudiantes que tienen necesidades especiales. Ok, bueno, ¿tienes alguna especialización o área de enfoque en particular en tus prácticas como psicólogo? Bueno, he llevado varios cursos de especialización, pero una formación como tal en psicoterapia, por ejemplo, o una maestría o de ese tipo de que vengan de universidades, no, más que todo de centros. Eh, He llevado cursos de prevención de suicidio, de terapia de pareja, regulación emocional, pero son cursos, ¿no? No es más, no es una formación como tal. Exacto. Bueno, ¿qué te motivó a convertirte en psicólogo y a trabajar en el campo de la salud mental, no? Ya, bueno, pues para ser honesto, cuando tomé la decisión de estudiar psicología, la verdad quería entender, primero entender cómo funcionábamos los seres humanos y durante la carrera me enamoré de la carrera, me comenzó a gustar mucho. Me parece increíble trabajar con personas, poder entenderlas, poder apoyarlas y claramente no solo va por ahí, ¿no? Hay psicología organizacional que abarca otro tipo de cosas, pero a mí me encantó la parte de conectar con otra persona, ayudarla, apoyarla, escucharla. Entonces, creo que eso es lo que me motiva hasta ahora, de saber que puedo apoyar a alguien en sus necesidades. Y sí, esa es mi motivación principal. Ok. Bueno, ¿cómo abordas las situaciones en las que sientes que estás alcanzando los límites de tu experiencia, ¿no? O conocimiento. ¿Buscas alguna ayuda, supervisión de otros profesionales o no sé? Sí, claro. Bueno, en el colegio al menos es un grupo amplio de psicólogos, ¿no? Entonces,
no solo estoy yo, hay personas que están por encima de mí y siempre tenemos que darles algún tipo de informe, algún tipo de feedback y siempre podemos acudir a ellos en caso de que necesitemos algún consejo o que no sepamos cómo manejar algo. Además, en el colegio al menos se intenta tener, al menos en los casos especiales, se intenta tener mucha comunicación con especialistas privados de los estudiantes, ¿no? Entonces, la comunicación no va solo desde el área de psicología del colegio, sino intentamos también hablar con los especialistas que tengan experiencia, otro lado, otro punto de vista en la atención de los estudiantes. En mi práctica privada, sí, se supone que siempre tienen que estar supervisados. Si den consejería, den terapia, tienen que tener una supervisión, más que todo para que ustedes estén cubiertos, ¿no? Para que no pase algo que no puedan manejar, para tener siempre a alguien que los apoye. Eh, y sí, creo que han habido situaciones en las que yo me he sentido que hay algunas cosas que no sé manejar, pero claramente comienzas a investigar, claramente te pones a pensar en debería estudiar algo más, una maestría, formarme, ¿no? Entonces, creo que como cualquier profesional y sobre todo como psicólogos, desgraciadamente vamos a tener que estudiar toda la vida para poder actualizarnos todo el tiempo y tener la mayor cantidad de herramientas posibles, ¿no? Y si no, derivar a alguien que sepamos nosotros que puede manejar mejor el caso. Bien, bueno, como última pregunta te tengo, ¿qué medidas tomas para cuidar tu propio bienestar emocional, ¿no? Y evitar el agotamiento profesional. Ujú. Bueno, la principal medida es que yo también voy a terapia, entonces creo que eso es muy importante, ¿no? Todos nosotros deberíamos ir a terapia, sobre todo los psicólogos, porque te cargas bastante y eso es algo que te ayuda mucho. Y además de eso, pues intento separar muy bien las horas de trabajo de mi tiempo personal, ¿no? Si termino de trabajar y termino de redactar o escribir lo que tengo que escribir, eso termina ahí y de ahí lo separo y intento, no sé, por ejemplo, a mí me ayuda mucho escribir, entonces escribo sobre un caso, pero a nivel profesional, y luego escribo sobre el caso, pero a nivel personal, ¿no? Cómo me ha afectado a mí, cómo me he sentido yo. Entonces, hacer esa diferenciación para mí me ayuda a separar de, ya, tengo que mantener mi trabajo profesional, pero luego cuando escribo para mí es como, esto de verdad me afectó, me chocó, me jugó en contra, etcétera, ¿no? Entonces, así puedo lidiar con todo lo que, pues, todo lo que te carga, ¿no? Porque te estás llevando mucho peso de otras personas. Claro, listo. Gracias, psicólogo, por responder mis preguntas. Ahora le paso con mi compañero Carlos para que le haga una siguiente pregunta. Claro. Sí, mi pregunta era, bueno, durante su ámbito como psicólogo educativo y clínico, o sea, ah, que tuviera un caso sobre lo que ha pasado en esa estadía. Sí, bueno, a ver, un caso que pueda contarles, por ejemplo, hace como un año llegó, bueno, más que todo el colegio se percató de que había, como les dije, yo trabajo con el grupo de estudiantes que tienen necesidades especiales, ¿no? Entonces se identificó a este niño que tenía necesidades especiales, tenía un trastorno oposicionista, conducta agresiva, dificultades académicas en lectura y escritura, porque también vemos esa parte. Tiene 7 años y bueno, el año pasado había tenido problemas con profesores, auxiliares y compañeros de clase por comportamiento agresivo, ¿no? Como había llegado a golpearlos y etcétera. Y al menos el punto del colegio no es simplemente decirles a los padres, bueno, ya no podemos estar, ya no podemos, su hijo ya no puede venir al colegio, ¿no? Tenemos que mantenerlo en el colegio, buscar mantenerlo. Y entonces lo que hicimos fue que intentamos elaborar un plan de trabajo con todo el área de psicología, con los profesores, con los padres y los especialistas externos que tuviera el estudiante, ¿no? Porque saben que es un trabajo en conjunto. Entonces, para comentarles un poco, desarrollamos todo este plan, que es un documento que se firma por los padres y por los profesores y por los que vayan a participar en el plan de trabajo, y determinamos que tenía que tener un acompañamiento especializado. Ya de por sí el niño iba a ser medicado, eso fue parte externa del colegio de los especialistas que lo veían desde afuera. Y el acompañamiento que tenía que recibir este niño era desde
apoyarlo con técnicas de regulación emocional, conductual. Por ejemplo, tenían que haber salidas del salón de vez en cuando, el niño tenía que tener pausas activas, tenía que practicar ejercicios de respiración, y también tenía que tener apoyo en dificultades académicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la parte de nuestra área tenía que adaptar el material que se le daba a todos los niños, teníamos que adaptar el material para que él pudiera desarrollarlo igual que los demás, ¿no? Por ejemplo, había que darle más tiempo, había que parafrasearle preguntas, y bueno, básicamente fue eso, una asistencia académica por ese lado, y también que por el trastorno oposicionista que tenía, se tenían que establecer reglas claras por encima de las reglas que él quería poner, porque pasaba mucho que para él sus reglas de vida o las reglas que él quería poner eran más importantes que las reglas de clase, ¿no? Entonces había que hacer ese cambio conductual para que el niño aprendiera que, bueno, hay que respetar las reglas del entorno y no siempre son sus propias reglas, ¿no? Entonces había que tener por ahí cierto manejo en prevención antes de que él tuviera una conducta agresiva, había que evaluar reforzamientos, castigos, y bueno, eso lleva desde el año pasado, tenía un horario reducido de que solo iba a mediodía, y ahora a partir de agosto, gracias al plan de trabajo, pues va a retomar con el día completo. Entonces, pues ese es un caso que he tenido recientemente y que hemos manejado en conjunto, ¿no? No solo lo manejo yo, nunca se maneja solo un caso, entonces por ese lado sí, lo hemos manejado. Eh, Permítame un segundito, porfa, ahorita vuelvo a prender el micrófono. Está bien. Ya, ahora sí, perdón. Sí, que nos estabas hablando sobre el caso con el niño. Sí. ¿Podrías seguir, por favor? Bueno, hasta ahí llegó el caso. No sé si tiene alguna otra pregunta. Básicamente fue eso, ¿no? Identificamos que tenía necesidades, elaboramos un plan de trabajo y evaluamos constantemente los resultados, ¿no? Una vez al mes había una reunión con los profesores, con los especialistas externos y el área de psicología del colegio para poder determinar cómo iba, si es que tenía que adaptar algo más o si es que, o sea, el objetivo del año, por ejemplo, era que él pudiera retomar 100% el horario, porque como les dije, iba a horario reducido. Entonces, a partir de agosto va a comenzar nuevamente con el horario completo y al menos para nosotros es una buena noticia, pero también hay que estar atentos porque horario completo significa que él va a tener mayor carga de estrés, de frustración, nuevas experiencias, entonces eso también puede desatar cosas que nuevamente desaten, o sea, este comportamiento agresivo que tenía o este trastorno oposicionista. Entonces, si bien de alguna forma se ha logrado el objetivo, ahora es mantenerlo, ¿no? Yo tengo una pregunta, bueno, relacionado también a lo que has dicho, ¿no? Y es lo que he visto, bueno, acabo de ver este año recién. Y es que tengo un hermano bueno, que estudia ya en primero de secundaria, recién entró a secundaria. Y bueno, ¿no? En mi tiempo de colegio, por ejemplo, en mis salones no veía que incluían a niños con, por ejemplo, diferentes trastornos, ¿no? Psicológicos. Y este año he visto que en el colegio donde yo estaba y donde mi hermana estudia actualmente han incluido bastante a estos niños, o sea, no los discriminan, no los ponen en otros salones diferentes, o sea, lo incluyen con los niños normales, ¿no? ¿Tú qué opinas de esto? Que Ya, yo creo que es muy importante la inclusión. Claramente también se aborda el tema social, ¿no? Por ejemplo, cuando hay necesidades especiales en secundaria y los niños, bueno, ahora adolescentes están más grandes,
se conversa con ellos antes y se les dice, por ejemplo, que de repente van a tener que entender o van a ver conductas que fuera de lo normal para ellos, pero que hay niños o adolescentes que son diferentes y que necesitan cosas diferentes. Incluso para el tema del acompañamiento, no sé si han escuchado, ahora está súper de moda como que pedir acompañamientos o acompañantes para este tipo de casos. Entonces se informa, ¿no? Va a haber un acompañante en clase, esta persona va a estar encargada de tal alumno. Eh, si tienen alguna molestia, incomodidad, pregunta, se hace a los profesores, a los psicólogos, pero el objetivo es que todo el mundo se sienta cómodo, ¿no? Que haya un mayor grado de inclusión, que los chicos lleguen a entender desde pequeñitos que hay personas diferentes y que pueden tener necesidades diferentes, y eso es normal, está bien. Pero lo que yo sí creo y que me he dado cuenta, por ejemplo, al comienzo de cuando comencé a trabajar en este colegio, fue que querían mucho ser inclusivos y eso a veces los desbordaba. Yo creo que hay casos en los que un alumno necesita un colegio particular, especial, diferente. Hay colegios que están especializados en este tipo de comportamientos, de regulación emocional, que se enfocan específicamente en esto, ¿no? Y yo creo que hay casos en los que es importante considerar si no va a ser mejor trasladarlo a ese tipo de colegios porque su entorno y su desarrollo académico va a ser mejor. Por ejemplo, un caso de un adolescente que tiene muchas dificultades académicas y necesita demasiado apoyo. Es difícil para un profesor tener siempre esta distinción entre este único alumno y todo el resto de alumnos, ¿no? Porque ya de por sí son varias personas en un salón, entonces es complicado que el profesor pueda atender a todos. Y más a alguien que se atrasa un poco o que no quiere escribir, que no quiere hacer nada, que comienza a hacer escándalo. Entonces es complicado y creo que evaluar también la disposición del alumno, sobre todo cuando son adolescentes, es importante para saber qué va a ser mejor para él, ¿no? Por más que un colegio quiera ser inclusivo y quiera tener herramientas y etcétera, quizás el enfoque tradicional de educación que tiene el colegio no es el más apropiado para el desarrollo académico que necesita el niño. Listo. No sé si mis demás compañeros tienen otra pregunta. Sí, mi pregunta era, ¿de cuánto tiempo fue el proceso el cual es el que le emplearon el niño que nos contaste que era agresivo? ¿Cuál fue su tiempo de...? No sé si me entiendes. El Igual, tiempo de cuando se inició el plan de trabajo, sí. dices. Ya. Ah, básicamente ha sido 1 año y medio. Desde el año pasado fue como en mayo, abril, mayo, por ahí habrá comenzado, sí. Y a finales del año pasado se intentó un día que volviera en horario completo y fue catastrófico. Como que, en serio, fue súper agresivo con todo el mundo. Hasta el propio niño reconocía que por las tardes se frustraba más, que tenía más problemas. Fue más o menos por el tiempo en el que comenzó a tener medicación. Entonces puede ser que eso también le haya afectado, que no le haya gustado tomar la medicación, etcétera. Pero eso se intentó a final de año, ¿no? Este año se retomó el plan de trabajo, se actualizó, se conversó con los padres para ver cuál había sido su desarrollo en el verano, porque en casa también era súper agresivo y oposicionista, por lo que contaban los padres, entonces no era algo único al ámbito escolar. Entonces se actualizaron ese tipo de cosas y se comenzó el año para ver cómo iba mejorando, ¿no? Y los primeros meses, eh, digamos que 2, 3 meses desde que comenzaron las clases, el profesor eh, presentó la idea de poder retomar 2 días completos. Entonces, que tuviera 3 días de mediodía y 2 días completos para ir poco a poco, ¿no? Entonces, como ya había bajado mucho este grado de agresividad y este trastorno posicionista, ya no estaba agrediendo, entre comillas, tenía momentos en los que sí, como que se ponía así, así, como hacía su cara, como no podía controlarse el mismo, ¿no? Entonces, tenía estos momentos, pero lograba un poco regularse y ya no llegaba al punto de agredir a otra persona. Entonces se aceptó entre todos con la reunión ir adecuar el plan de trabajo a que 2 días sean completos y al comienzo fue difícil también, pero se reguló. Con la ayuda del profesor, con la ayuda de la persona encargada del acompañamiento, se logró que
que no fuera una crisis como el año pasado. Y por eso es que ahora, viendo cómo se ha ido y por el tema de que lo están sobrellevando, lo están sabiendo manejar, es que se plantea para agosto que pueda regresar a horario completo. Pero como les digo, eso va a ser un nuevo reto, ¿no? Porque no sabemos cómo va a reaccionar yendo toda la semana un horario completo. Es diferente para él, ¿no? Claramente se conversa con el niño, no es que lo hacemos de la nada, ¿no? Le decimos, por si acaso, estamos pensando que después de las vacaciones de julio vuelvas a un horario completo. Y bueno, el niño siempre dice como que sí, yo quiero, ¿no? Quiero estar todo el día en el colegio con sus amigos, etcétera, jugar. Pero él mismo reconoce que sabe que en las tardes, desde el año pasado, era difícil para él, ¿no? Entonces tenemos que ver cómo apoyarlo y cómo se va dando eso. Yo tengo una pregunta con respecto a eso. El acompañamiento y el apoyo que realizan con el niño, ¿cómo se desarrolla? Porque también tengo entendido de que en colegios privados y nacionales no le toman como que la misma importancia a los problemas que tengan los niños y entonces ver cómo lo llevan. Sí, eso es algo también de lo que iba a hablar más adelante. Creo que yo hablo desde la experiencia que tengo en un colegio privado. Entonces, en un colegio nacional es muy diferente porque nosotros somos bastantes psicólogos entre acompañantes que tienen la especialidad de psicología o educación, o se intenta que la tengan, a diferencia de un colegio nacional que a veces hay uno o dos, ¿no? Entonces, sí creo que la psicología está siendo más aceptada en el entorno académico, pero no sé si está teniendo la misma prioridad. Creo que en los colegios que intentan ser más inclusivos, en los colegios que intentan innovar en este aspecto, sí, como que hay mucha búsqueda de acompañantes, pero me parece que por el otro lado, no en todos los colegios privados, incluso en colegios nacionales, como que se recomienda, por ejemplo, mi hermana estudia en un colegio nacional y ella había tenido dificultades y la psicóloga solo le dijo, le recomendó a mis padres, bueno, debería cambiarla de colegio o debería llevarla a un psicólogo externo, ¿no? Entonces, yo entiendo que siendo solo un psicólogo o dos psicólogos para todo un colegio, sea súper complicado atender a detalle cada necesidad, pero no es una razón para decir, ah, ya, pero mándelo con otro psicólogo o cámbialo de colegio, ¿no? Porque el objetivo es que los niños estén en el colegio y puedan desarrollarse adecuadamente ahí, ¿no? Entonces, por ese lado, con esa diferencia y con el tema del acompañamiento, creo que, por ejemplo, en el colegio en el que trabajo, creo que en primaria hay como 8 acompañantes en diferentes grados. En secundaria hay uno, el año pasado habían 2, entonces creo que está siendo más aceptado, no solo en el colegio, porque siempre veo en las páginas de prácticas o en las páginas de psicólogos que buscan trabajo, siempre veo que necesitan acompañantes o que están pidiendo cada vez más acompañantes, entonces creo que está siendo algo más aceptado y eso es bueno porque a veces de verdad un niño, un estudiante necesita ese acompañamiento especial. No quizás todas las horas del día, pero hay que identificar algunos momentos, quizás algunos cursos, algunas clases con algunos profesores que no sepan manejar tanto a todo el salón o a los niños. Entonces yo creo que sí es importante considerarlo y que los colegios también le den esa prioridad, ¿no? Tanto nacionales como privados. Sí, y más o menos cuántos, o sea, psicólogos se necesitan para un acompañamiento para poder manejar un caso así. Bueno, es un acompañante por estudiante, pero ese acompañante no está solo. Como les digo, yo trabajo con todo un equipo del área de psicología detrás y por lo que he escuchado en otros colegios, incluso ahora no es un centro, pero digamos que es un emprendimiento de una psicóloga que contacta o tiene contactos de acompañantes y cuando un colegio necesita, recurre a ella y ella les recomienda a uno de sus contactos para cada caso específico. Y claramente tienen ahí a un grupo de acompañantes y a una psicóloga profesional que está detrás apoyando y diciendo como que ya, esto podemos hacer, esto no, y hablando también con la psicóloga encargada del área de psicología del colegio, ¿no? Entonces, no va a ser solo el acompañante, si bien él es el que está todo el tiempo con el alumno, yo creo que el trabajo en equipo siempre es prioridad, ¿no? Con la psicóloga del colegio, con psicólogos externos si es que hay, o con un grupo de tu propio equipo, tu propio equipo de psicólogos que tengas, ¿no? Compañeros, estudiantes como tú, para la persona
para la que trabajas, como en el caso de esta chica que tiene contactos de varios acompañantes. Entonces, se necesita uno, para responder a tu pregunta, se necesita uno para estudiante, por estudiante, pero yo creo que necesita un equipo detrás, no puede estar solo. Bueno, yo tengo otra pregunta. Bueno, viéndolo desde la perspectiva de los niños que pues fueron afectados, por así decirlo, por la conducta que tuvo el niño, ¿cree usted que es buena idea realizar charlas para manejar de mejor manera sus emociones y pues así entender lo que le está pasando a su compañero de clase? Creo que en secundaria totalmente. En secundaria totalmente. En primaria es un poco más complicado porque no sabemos si es que lo van a entender por completo. Entonces lo que yo propondría es que se les pregunte a sus clases, a sus compañeros, a la clase, por ejemplo, o a los niños que han entablado un contacto con este estudiante para saber si es que hay algo que les está incomodando, si es que tienen preguntas, si es que por qué hay un adulto además del profesor acompañándolo todo el tiempo. Entonces, creo que en el caso de primaria, que están más chiquitos, para mí tiene que nacer más desde el propio compañero de clase, ¿no? Si es que ellos tienen alguna duda o si es que nosotros identificamos que hay compañeros que lo están tratando mal porque está todo el tiempo con un adulto, que lo está molestando o que lo dejan de lado, ahí claro habría que intervenir y conversar con ellos, ¿no? Eh, pero, pero si es que no hay ese tipo de encuentro o si es que a los niños les parece normal y están bien con eso, pues yo creo que no sería necesario dar una charla como tal a los chicos de primaria, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando entra el acompañante, se presenta, dice como que yo voy a ser el acompañante de tal persona, ¿no? Y en lo que hemos visto hasta ahora, los chicos reaccionan normal. Y eso es algo que me olvidé decirles, eso es cuando se determina eh, que el niño ha aceptado también que va a haber un acompañante, ¿no? Los padres han conversado con él, les han dicho como que para ir al colegio vas a estar con esta persona para que te ayude, etcétera. Pero han habido casos en los que no se quería, que los padres no querían que sepan, que el niño sepa que iba a tener un acompañante, porque iba a ser muy pesado para él, porque iba a ser peor, se iba a comportar más oposicionista o porque quizás estaba muy chiquito, primero de primaria y no lo iba a entender, ¿no? Entonces lo que se hacía es que se consideraba al acompañante como un asistente del docente. Entonces se le decía a los niños que era un asistente, que era como un practicante o otro profesor que iba a estar apoyando al profesor principal, ¿no? Entonces ahí era un poco más trabajoso porque tenías que apoyar también al profesor, pero estar súper atento del niño, ¿no? Entonces, pero a veces se necesita. Y ese caso, pues, estuvo bien, ¿no? Y el niño nunca se enteró que tenía un acompañante personal. Bueno, ¿y qué nos puede recomendar usted como psicólogo, ¿no? A nosotros que somos unos futuros psicólogos. Bueno, es una pregunta un poco amplia. Supongo que todos quieren ir por el lado de la educación. Entonces, pues, ¿qué les puedo recomendar? Creo que comprométanse mucho con los casos que tengan. No en el sentido personal, claramente, pero en un sentido profesional. Creo que a mí me ha pasado cuando comencé que me decían cosas que yo sentía que no estaba de acuerdo o que eso no estaba bien. Y al principio me callé, porque comenzaba en el trabajo y como que no quería ser así como faltarle el respeto a las personas que llevaban muchos años de experiencia y que tenían maestrías y cosas así. Pero creo que uno tiene que saber que está ahí por el estudiante, que está ahí por otra persona, por otro ser humano. Entonces, nuestro trabajo es para esa persona, no es para el área de psicología, no es para nuestro jefe, no es para el director, no es para los profesores, es para el estudiante. Si yo creo que se está cometiendo un error o que algo podría funcionar mejor, encuentro la manera correcta de decirlo o de preguntarlo, pero no quedarse callados. Creo que no es que los va a carcomer por dentro después, pero yo sí me sentí culpable como por un tiempo por no decir algo que yo pensaba y, y no es que pasó algo grave, claramente, pero siento que algunos casos a veces se pueden manejar mejor y algunos profesores quizás no tienen la misma experiencia que nosotros y están más preocupados por las notas o por los desempeños académicos o porque todos se comporten exactamente igual
Y sabemos que las personas no son iguales, tienen necesidades diferentes y hay que también hablar con los profesores, hay que hablar con otros psicólogos, con nuestros compañeros, con la persona que está encima de nosotros y decirles, oye, quizás esto podría funcionar mejor, o he investigado tal cosa y he visto que esto podría servir, etcétera, ¿no? Entonces, tengan ese valor desde el comienzo, así les dé miedo, claramente encontrando la forma correcta de decirlo o preguntando, pero tengan ese valor recordando que ustedes están trabajando para el niño, para el estudiante y no para el profesor, no para los padres, no para el director, no para otros psicólogos, ¿no? Su preocupación tiene que ser que el estudiante esté bien y eso sería mi principal recomendación. Bueno, finalizando, como hemos notado, un psicólogo educativo es pues un experto, ¿no? Con conocimientos teóricos, tanto teóricos como prácticos. Y bueno, para tratar de resolver todos estos aspectos de la formación de profesores y alumnos. También hemos percibido que conocen y pues deben aprender ciertos modelos de aprendizaje, métodos de motivación, estrategias de enseñanza para el correcto manejo del aula y técnicas de modificación de conducta. Por lo tanto, los psicólogos educativos pueden ayudar a desarrollar programas educativos, mejorar los recursos también de aprendizaje de los estudiantes, participar en el desarrollo de programas también de planificación, la formación de docentes, la calidad de la educación y bueno, entre otras cosas. Y bueno, evidentemente el rol del psicólogo es muy amplio, sin embargo, su función se ve todavía limitada por el desconocimiento de todo lo que realiza en sí. Por eso es esencial concientizar a las personas acerca del papel que cumple el psicólogo educativo. Bueno, muchas gracias, psicólogo, por su tiempo y por comentarnos el caso. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Igualmente, muchas gracias. Gracias. Cuídense. Chao, suerte, gracias. Cuídense. ¡Ay, qué fue!